Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero disculparme por no poder dar mi ponencia en italiano. Lo voy a hacer en español y espero que pueda expresarme y transmitir todo aquello que considero fundamental en materia de mediación. Quiero igualmente empezar agradeciendo a la organización por haberme invitado en mi calidad de miembro del Poder Judicial español para poder expresar todo lo que se está efectuando de trabajo en materia de mediación desde el Poder Judicial. Por tanto, agradecer a la organización y agradecerle a todos ustedes que hayan optado en el día de hoy por querer estar escuchando, debatiendo, pensando en la mediación y no en otras cuestiones que podían también ustedes personalmente escogido. Realmente quiero transmitirles que el Poder Judicial español ha efectuado una apuesta importante por la mediación. Es decir, no solamente los jueces y magistrados españoles están trabajando en materia de mediación desde hace muchos años, como ha acreditado esta mañana de manera magnífica la magistrada doña Ana Carrascosa, sino que efectivamente el Poder Judicial español, los órganos de gobierno del Poder Judicial, optaron por respaldar las iniciativas que de forma individualizada estaban realizando los jueces en España. Consideramos que era muy importante el trabajo que se estaba realizando y, por tanto, consideramos que era esencial que la opinión pública y los profesionales de la justicia en España vieran de forma clara que los jueces apuestan por la mediación. Y eso lo planteamos de forma clara cuando el presente Consejo General del Poder Judicial, que tomó posesión en septiembre de 2008, tomó como primera medida, en un acuerdo plenario en noviembre de ese mismo año, la llamada hoja de ruta de la modernización de la Administración de Justicia, en la que modestamente fui yo uno de los ponentes, en la que se presentó ante la sociedad española cuál era la pretensión y los objetivos que iba a tener el gobierno del Poder Judicial. En este pleno, en este acuerdo plenario de noviembre de 2008, se establecieron una serie de ejes de actuación que iban desde solicitar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo reformas en profundidad de la legislación, pero se estableció en un eje distinto y diferenciado para que no quedara confundido con otras medidas modernizadoras y de progreso, un eje exclusivo para la mediación. Y se dijo públicamente, cuando se anunció ante toda la sociedad española, que la mediación, en 5 años de gobierno de este Poder Judicial, debería tener su amplia actuación en todos los tribunales y juzgados españoles. Realmente fue una apuesta que tuvo una serie de consecuencias, porque muchos sectores, tanto de la judicatura como de los profesionales de la justicia, no entendieron por qué íbamos a apostar por algo diferente de la jurisdicción. ¿Por qué los jueces y sobre todo el órgano de gobierno del Poder Judicial consideraba que era necesario excluir del ámbito de la jurisdicción toda aquella materia que podía ser susceptible de acuerdo interpartes? Fue objeto de crítica, fue objeto de debate, que también era lo que nosotros pretendíamos, y realmente puedo decir con orgullo que 5 años más tarde, ahora ha hecho
en este mismo mes de noviembre los 5 años de vigencia del presente Consejo General del Poder Judicial, que en 5 años la mediación en España ha dado un salto no solamente cuantitativo, sino lo que a nosotros nos parecía más interesante, un salto cualitativo con respecto a lo que ocurría en el año 2000, anteriormente al año 2008. ¿Y qué ha sido, por qué o qué elementos importantes han sido lo que nos han determinado dar este salto? En primer lugar, una influencia externa. Realmente, en España, como ha manifestado magníficamente la profesora y magistrada doña Ana Carrascosa, llegamos tarde a la mediación. Es así. España, por sus connotaciones, no teníamos ninguna tradición en mediación. Pero la influencia de nuestros países, de nuestro entorno europeo, y sobre todo también la influencia de los países iberoamericanos, en los cuales conformamos una comunidad jurídica también con otros países de la otra parte del océano, llevaron savia nueva, ideas nuevas a lo que eran los profesionales de la justicia en España. España, en lo que es las cumbres iberoamericanas de justicia, que se celebran anualmente, pues escuchó lo que estaba ocurriendo en otros países, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo en Costa Rica, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en países centroamericanos, en los que, basándose en el mismo derecho español que nosotros exportamos durante la época colonial a estos países, nuestro derecho propio, en base a nuestro derecho propio, ellos desarrollaron elementos de mediación. Y por tanto, nos convencimos que, en base a nuestro propio derecho, sin reformas inicialmente, podíamos ir trabajando en el ámbito de la mediación. Por tanto, tuvimos una influencia externa muy importante. En segundo lugar, con la entrada de España en la Unión Europea, pues también tuvimos pues el impulso de las directivas de la Unión Europea y todas las resoluciones del Consejo de Europa que efectuaron que España tuviera que empezar a trabajar en materia de arbitraje, de mediación y conciliación. Pero sobre todo un tercer elemento, un elemento interno. Las comunidades autónomas, que como también ha quedado dicho esta mañana, empezaron a trabajar de una forma importante en leyes de mediación, que tenían ámbito regional, pero que efectivamente iban haciendo que unas y otras regiones fueran influenciándose unas a otras para poder ir avanzando en materia de mediación. Y por eso han habido leyes regionales muy avanzadas en materia de mediación familiar, en materia de mediación mercantil y en materia de mediación civil en general. Por eso, realmente, estos tres elementos de influencia han hecho que en España empiece a hablarse con normalidad de la mediación. Pero aquí nos planteamos, desde el Poder Judicial, ¿qué debemos hacer más? Efectivamente, instamos, como Gobierno del Poder Judicial, instamos al Poder Ejecutivo que realizara las modificaciones legislativas necesarias para introducir en las leyes procesales todo lo referente a la mediación. Porque empezamos a hablar de derechos de cuarta generación. Empezamos a hablar de una nueva generación de derechos ciudadanos, derechos civiles, que si no estaban plasmados en la Constitución española de 1978, sí que podían derivarse de los derechos que estaban reconocidos en la misma. Y, por tanto, deberíamos hablar de una nueva generación de derechos civiles que no podían desoírse por los gobiernos o por la Administración. Y consideramos que la propia Constitución española de 1978 no reconocía
de una forma expresa la mediación, pero sí que reconocía los derechos de los ciudadanos a resolver sus conflictos con lo que se ha venido a denominar todo lo que era la teoría de la paz en la organización del Estado. En base a esa ficción jurídica que nosotros invitamos y efectuamos, se ha podido realizar unas reformas procesales que creo que son de importancia para nuestra organización judicial. Como decía, nosotros, cuando hicimos la reflexión de cuál era la situación en que se encontraba el Poder Judicial en España, llegamos con unos datos que les voy a indicar. En España, y me remito a los datos estadísticos del año 2012, son los últimos que tenemos, se hacen anualmente, por tanto, hasta final de este año no podemos saber efectivamente los de 2013, pero serán similares. Podemos hablar que ingresan ex novo en los juzgados y tribunales más de 8.972.000 asuntos. Es decir, un país como España, con 47 millones de habitantes, genera casi 9 millones de asuntos ex novo. Esto no lo podemos considerar normal. No es normal que una sociedad no especialmente conflictiva como la española, es decir, que es una sociedad equiparable a lo que puede ocurrir en Italia o en Francia o en cualquier otro país europeo, genere casi 9 millones de asuntos nuevos en los juzgados y tribunales. Realmente, atendiendo esta circunstancia y sabiendo que en España hay 5.000 jueces, podemos hacer una simple división de asuntos que casi 9 millones de asuntos entre 5.000 jueces y 365 días al año, pues hace una administración absolutamente inviable, colapsada, y que el ciudadano no se encuentra satisfecho con la atención que se recibe en nuestros órganos judiciales. Por eso, y atendiendo a otra cuestión económica, que también yo creo que en momentos de crisis profunda como la que vive nuestro país, también nos hizo llevar a otra conclusión. La puesta en funcionamiento de un órgano judicial cuesta en España 300.000 euros. Cada órgano judicial que se crea nuevo, 300.000 euros. Realmente esto es insoportable desde el punto de vista económico, es insoportable desde el punto de vista organizativo y es insoportable atendiendo los derechos de los ciudadanos que quieren, como así se le reconoce en la Constitución, una justicia ágil, eficaz y eficiente. Por tanto, pusimos estos datos encima de la mesa y consideramos que la justicia o la administración de justicia no podía ir creciendo de forma exponencial, creando órganos judiciales de forma incontrolada para poder atender a estos casi 9 millones de asuntos. No podía dar de sí el sistema de incorporar jueces preparados a lo que era la estructura judicial. No podía tener un sostén económico la creación de estos órganos judiciales y, por tanto, deberíamos apostar realmente porque muchos de los asuntos que entran anualmente, esos 9 millones de asuntos, más de la mitad podían resolverse por mediación. Esto lo entendió el legislador y, efectivamente, en reuniones que tuvimos con los distintos gobiernos, este Consejo General del Poder Judicial ha tenido en su periodo de actuación 2 gobiernos diferenciados, la primera parte con un gobierno del Partido Socialista Español y la segunda parte con el gobierno del Partido Popular, es decir, 2 gobiernos distintos ideológicamente, y tanto en el ámbito de la negociación que tuvimos con el Partido Socialista
y con la negociación que hemos tenido en los 2 últimos años con el Partido Popular, han entendido perfectamente cuál era el camino que se tenía que realizar. Por tanto, yo creo que la labor mediadora del Poder Judicial como tercer poder del Estado en esta materia ha funcionado, porque ha puesto de acuerdo a distintos gobiernos ideológicamente diferentes en un mismo resultado y en una misma dirección. Efectivamente, nosotros, desde el Consejo General del Poder Judicial, establecimos como objetivo fundamental que era la necesidad de desarrollar la normativa, la directiva europea que ya ha quedado mencionada, que se desarrollara y, por tanto, efectivamente, la Ley 5/2012 de 6 de julio, una ley que ha hecho un año antes de verano, estableció en España por primera vez una ley nacional que afectara a todo el territorio, a las 17 comunidades autónomas, a las 17 regiones autónomas, una ley que hablara de mediación civil y mercantil. Por tanto, ya fue un paso importante, no solamente porque fue aprobado con una amplia mayoría en los órganos legislativos, sino porque fue producto, ya digo, de una negociación con un gobierno que cambió y que continuó el siguiente, lo cual efectivamente fue para nosotros algo importante. Realmente esta ley incorpora la Directiva Europea de 2008/52 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. Esta ley, que habla de mediación civil y mercantil, el único problema que nosotros ya pusimos y denunciamos es que no extendía la mediación a todas las materias, es decir, la materia penal, que expresamente la excluía, y la materia social, que quedaba también excluida. Pero para nosotros no supuso ningún problema, porque conseguimos un objetivo, el objetivo de que ya se hablara de una mediación civil y mercantil para toda España, no tuviéramos que estar dependiendo de los territorios regionales, pero llegamos al acuerdo de ir apostando y apoyando las iniciativas que en materia de mediación penal están realizando los juzgados y los tribunales españoles. Y se reconoce, y también por parte del Ministerio Público se apoya la iniciativa de los jueces y los magistrados, como luego expondrá la magistrada doña Rosa Freire en España. Por eso fue muy importante en la actuación de apuesta legislativa que se realizó, porque lo definitivo era que en España ya se establecía la cultura de mediación. ¿Qué era el objetivo? Era hablar de la cultura de mediación, la mediación como método para evitar el conflicto. Y para nosotros era importante porque ya se plasmaba por primera vez en una ley estatal lo que nosotros ya decíamos, los nuevos derechos, la nueva generación de derechos que los ciudadanos bien van a exigir y van a plasmarse en reformas constitucionales futuras. Y uno de ellos es la mediación, que yo no tengo ninguna duda que en un plazo muy breve será reconocido como derecho constitucional en las futuras reformas constitucionales, por lo menos la que nosotros en España estamos invitando a realizar al legislador. Desde el Consejo, ya digo que desde el Poder Judicial hablamos y consideramos que era necesario esa apuesta. Creamos algo tan sencillo como eran los premios a la calidad de la justicia, en la que anualmente seleccionamos a jueces y a iniciativas que se realizan en todo el territorio nacional para poder determinar la apuesta por una modernización, y siempre hay premios a la mediación. Se
premiado la mediación penal en juzgados que se están realizando en distintos lugares, experiencias muy personales de jueces. También algo que se puede considerar como muy difícil, como es la mediación en el ámbito administrativo, porque realmente el ciudadano particular con la administración, pues no existe esa paridad, a lo mejor, de actuación. Siempre hay una administración mucho más invasiva con respecto al ciudadano, pero hemos logrado que juzgados administrativos españoles sienten en mediación al representante del ayuntamiento, del gobierno regional o del gobierno nacional, junto al ciudadano, para discutir o para determinar un conflicto que puede ser desde una multa de tráfico hasta una expropiación, hasta el reconocimiento de cualquier tipo de acción administrativa. Se han sentado y se han logrado acuerdos, y eso que en España la administración, a la hora de resolver un conflicto jurisdiccional, siempre se reserva la posibilidad de ejecutar o no la resolución, según si se considera contraria o no a los derechos de los ciudadanos en plural. Aún así, se han sentado y han llegado a la posibilidad de esta ejecución. Por eso, nosotros también, aparte de la posibilidad de premiar esas iniciativas, hemos realizado más de 34 convenios con distintos organismos y colegios profesionales, etcétera. Convenios sobre mediación civil y mercantil específicos con cámaras de comercio. Hemos vinculado a los empresarios para la posibilidad de que sus conflictos puedan solucionarse en el ámbito de mediación y no tener que acudir a los órganos judiciales. Hemos hecho convenios en el ámbito de la mediación familiar con todo tipo de organismos que se dedican efectivamente a la actuación en materia de familia. Hemos realizado convenios en el ámbito contencioso administrativo, como decía anteriormente, convenios en materia de mediación social con fundaciones y con sindicatos que hablan y que tienen en su ámbito la defensa de los trabajadores, y hemos realizado convenios y protocolos con los colegios de abogados, con los colegios de procuradores, con los defensores públicos, el Ministerio Fiscal, y con el ámbito de los abogados laboralistas, que son los graduados sociales. Porque les hemos dicho que la mediación va a ser trabajada por el Poder Judicial y que ellos tienen que estar también. No pueden considerar un abogado que la mediación va en contra de su propia actuación. Si un abogado o los colegios de abogados entienden por dónde va a ir el futuro de la Administración de Justicia, se abrirán de una forma clara al ámbito de la mediación. El trabajo tradicional del abogado, modestamente, creo que ha muerto. Yo creo que el ámbito del futuro es la transformación de la profesión. Lo digo modestamente y seguro que será polémico, pero creo que la figura del abogado única y exclusivamente defensor o asesor se tiene que transformar. Se tiene que transformar y hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en otros lugares o sociedades más avanzadas. Canadá, en Australia, en los países nórdicos, europeos, en los que el abogado mediador
el abogado que va a promover la solución del conflicto es efectivamente un campo amplísimo. El juez que única y exclusivamente tenga que resolver el conflicto también ha muerto, porque las sociedades actuales no son las mismas que hace 30, 40, 50 años, y la propia estructura de la Administración de Justicia está respondiendo a las necesidades no de nuestros padres, sino de nuestros abuelos. Por lo menos yo estoy hablando de lo que ocurre en España, con una estructura de un país agrario de principios del siglo XX. Y esto ha muerto. España, Italia, son países que realmente han dado saltos cualitativos y cuantitativos en lo que es el reconocimiento de derechos y la defensa ciudadana civil de que esos derechos existan y se mantengan. Y uno de ellos, por tanto, es la mediación. Y por eso pienso que los profesionales de la Administración de Justicia deben observar claramente los cambios para adaptarse, porque, sinceramente, creo que el ciudadano lo que va a tender es a conseguir un resultado, pero no cualquier resultado, sino un resultado satisfactorio. Y esa satisfacción en el resultado lo puede dar perfectamente la mediación. Quiero acabar con también datos estadísticos de lo que está ocurriendo en la comparativa de la mediación en España. Por ejemplo, podemos estar hablando de los datos de mediación familiar, atendiendo al propio ámbito de experiencia del Consejo General del Poder Judicial. Seguro que se están realizando muchos más, porque existe mucha actuación posibilista de los jueces. Pero el ámbito experimental de estudio del Consejo General del Poder Judicial se ha centrado en el año 2012 en 3.056 casos concretos, a ver qué ocurría con esos 3.056 casos en el ámbito de mediación familiar, de los cuales 2.678 se realizaron. La oferta fue en 3.056 y se aceptó por los ciudadanos en 2.678, y en 910 se dijo por los ciudadanos que no. Por tanto, de los que se realizaron, un 31,42% llegaron a un acuerdo y un 68,57% prefirieron continuar con el procedimiento a obtener una resolución judicial. Bueno, nos pareció que era satisfactorio en el sentido de haber logrado un alto supuesto de adhesión a la mediación en los casos que se ofertó, aunque nos pareció insatisfactorio lo que era la totalidad de los acuerdos obtenidos con respecto a los acuerdos no obtenidos. Pero, bueno, consideramos que íbamos por buen camino, ya que el ciudadano empezaba a entender la mediación. En el ámbito penal, que es ahora donde estamos haciendo todo el esfuerzo en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2012 se experimentaron en 2.728 casos, de los cuales se apostó la víctima por ir a mediación en 2.613 casos, lo cual nos sorprendió de una forma importante. Y nos siguió sorprendiendo, porque el total de mediaciones terminadas con acuerdo en materia penal supuso el 75,19%. Se dio la vuelta con respecto al ámbito civil y familiar, y solamente no se llegó a un acuerdo en el 24,80%. Lo cual quiere decir que todo lo que se critica en el ámbito de la mediación, porque yo creo que los detractores de la mediación ya han dejado
la civil, familiar y mercantil como, bueno, la aceptan porque ya es algo absolutamente en la conciencia social, y la lucha contra la mediación ahora actualmente está en la mediación penal. No es posible, dicen, que la mediación penal pueda ser objeto de disposición de los ciudadanos, porque al ser de derecho público es el Estado el que ha asumido tradicionalmente la facultad de sancionar para conseguir los objetivos que antes se mencionaban de retribución por el daño causado y la resocialización del delincuente. Y estos datos nos demuestran que el ciudadano quiere también participar. Cuando alguien ha sido objeto de un delito, quiere participar porque se considera él efectivamente parte en el procedimiento. Y al menos en el procedimiento español, las víctimas del delito no son escuchadas de forma adecuada. Sino tienen que ejercer la acusación particular para poder efectuar o estar presente en el procedimiento. Si no, es el Ministerio Público quien ejercita, y muchas veces no saben lo que ha ocurrido. No saben si el autor es condenado, es absuelto, si se lo van a encontrar en la calle, si no se lo van a encontrar en la calle, si ha sido objeto de indulto o no, o si ha sido objeto de una rebaja de condena en ejecución durante su estancia en la prisión. No lo saben y quieren saberlo. Y aquí, en el ámbito de la mediación penal, se le asegura que saben, porque ellos han participado en la pena o en la condena o en la absolución o en lo que fuera, han participado y saben las consecuencias. Y son, por tanto, protagonistas no solamente del delito, que por desgracia lo han sido en contra de su voluntad, pero se les da la oportunidad de ser protagonistas en la resolución del conflicto derivado del delito, lo cual evidentemente supone ya una satisfacción. Nada más, les agradezco mucho la atención. No sé si he conseguido el objetivo que me había propuesto inicialmente, poderme expresar de manera que pudieran ustedes entenderme, ya que no he podido hacerlo en italiano, y les invito a que sigan reflexionando en la mediación, porque no es algo que únicamente debe quedar en ámbito de los jueces. Por lo menos en España, los jueces, la mayor parte, están en esa línea. Sino yo creo que todos los profesionales deben también dar ese paso importante en conseguir que la mediación, que yo creo que es un derecho fundamental de los ciudadanos, sea reconocido no solamente en las leyes, en la Constitución, en la normativa, sino sea reconocido socialmente. Muchísimas gracias.